Hey chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, espero que estén listos para esta nueva clase, espero que estén listos para este nuevo tema. Listo, dejamos de un lado y terminamos de abordar el campo semántico, ¿no? Nos divertimos un poco haciendo todo esto allá en la casa, desorganizamos un poco la casa, yo creo que a más de uno le tocó después allá organizar, que no sé qué, que una cosa, que la herramienta, que la otra, supimos de cosas que teníamos en la casa y demás, ¿listo? Ya para hoy pues vamos a cambiar de tema. El tema que vamos a ver a continuación pues tiene que ver un poco con los recursos de la información, ¿no? Tenemos que tener en cuenta una cosa y tenemos que tener en cuenta que todo lo que nosotros planteamos aquí pues obviamente es a través del lenguaje, ¿no? A través de la lengua, de cómo y de qué manera la lengua y el lenguaje se nos desarrolla a partir de muchas cosas, ¿listo? Uno de ellos pues son los ensayos que nosotros hacemos, los cuentos, las cartas, etcétera. Y uno de esos es el folleto. ¿Listo? Quise hacerles un folleto y quise colocarles este tema para que ustedes tengan en cuenta y para que de ahora en adelante, cada vez que les toque hacer un folleto por X o Y motivo o que les toque dar una información, pues los hagan a través de folletos. Vean, un folleto es muy chévere. Primero es muy chévere de hacer, segundo es muy fácil de hacer y tercero la información que se pone en ese folleto es supremamente condensada. ¿Listo? Quiero que lo tengan en cuenta porque de ahora en adelante, si nos vemos en clase o presencial o estamos aquí, para las exposiciones futuras que tengamos, es obligatorio que ustedes me entreguen un folleto de toda su exposición, ¿listo? Ya van a ver cómo se hace el folleto, les voy a tratar de explicar de la manera más breve cómo se hace un folleto y de qué manera nosotros podemos comenzar a utilizar esos folletos para nuestra información, ¿cierto? Que en algún momento querramos ayudarles a alguien en el campo de la información y demás, pues lo podemos hacer a través de este folleto. Obviamente la información es muy concisa, es muy clara, ¿cierto? Y de alguna manera tiene que ver con todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿listo? Así que nada, vamos a darle. Pilas ahí, entonces, el folleto, ¿listo? Es un texto divulgativo. Ahí está la primera condición. Cuando yo hablo de un texto divulgativo, quiere decir que es un texto al cual yo tengo que dar una propaganda o el cual ese texto se va a ir a través de unos medios, ¿cierto? Para que las personas o la gente logre leer y logre captar la información detallada que está dentro de mi folleto o que está dentro de mi texto, ¿listo? Bien, que combina imágenes y sirve como herramienta publicitaria de un producto o servicio. El folleto, una de sus grandes características, primero es que condensa muy bien la información y segundo es que utiliza imágenes. Les voy a dar un ejemplo de un folleto y me van a decir que de pronto no es un folleto, pero vean, esto es un folleto. Nosotros estamos acostumbrados a los folleticos que que se doblan así, ¿cierto? Y se abren así, uno así, otro así, tan lindo y por atrás. Claro, muy bien. Eso es un tipo de folleto y quiero que lo tengan muy en cuenta, pues porque de alguna manera vamos a tener que hablar de eso, ¿no? Pero esto también es un tipo de folleto. Si ustedes se dan cuenta, están utilizando una información, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, nos están presentando una información de la cual nosotros de alguna manera pues no, nos convence o no nos convence y además vean el uso de las imágenes, el uso de la tipografía de la letra, la información que manejan allí es supremamente importante. Esto es un folleto, ¿listo? Todos tenemos en la cabeza pues los tipos de folleto que son así, que se pueden utilizar, digamos que por lo general siempre se envuelven tres pedacitos, pero bueno, ya más adelante les voy a decir cómo se llaman esos tipos de folleto, ¿listo? También tenemos folletos de este estilo, vean. ¿Listo? Son de 4 caras nomás, es decir, 4 páginas. Esto es un folleto. ¿Por qué? Porque me están presentando una información que además de que me están presentando esa información me la están presentando clara, me la están presentando concisa, con colores, con imágenes, ¿listo? Puede que aquí en este folleto pues que tengo no tenga mucha imagen, ¿no? Pero pues quiero que se den cuenta más o menos es como la forma en cómo está hecho este tipo de folletos para brindarnos información, para darnos una información específica, ¿listo? Ahora bien, quiero que tengan claro una cosa, listo, y quiero que tengan claro de pronto, no sé si alcanzan a ver este dibujito aquí, espérenme a ver si lo logro captar. Esto es un folleto, vean, ¿sí ven? Puede tener la forma que ustedes quieran, siempre y cuando tenga un título, un dibujo, ¿cierto? De la manera en como ustedes más se acerquen a él, ¿listo? Para ello entonces los invito a que abran la página 148 de su libro texto, ¿cierto? Allí está toda la información del folleto y de allí es de lo que yo les voy a hablar a continuación, ¿listo? Entonces, pilas aquí, vamos a hablar de las características de ese folleto, ¿no? Tenemos entonces con las características del folleto. ¿Qué tiene que tener un proyecto? Tiene que tener claridad, tiene que tener una fuente de divulgación, tiene que tener un lenguaje acorde a lo que se está queriendo decir, tiene que tener una muy buena publicidad,
unas imágenes acordes al tema, un tamaño específico y unos usos. ¿Listo? En la claridad. Cuando yo hablo de claridad, hablo de que en el folleto debe ser muy claro, muy conciso, toda la información que quiero poner allí, ¿no? Porque pues yo no me voy a encontrar allí con un montón de letras, sin nada de imágenes donde tenga que leer y tenga que leer, ah, no, qué pereza, para esa vaina pues me leo un libro más bien, ¿no? El folleto nos acerca a algo, ¿listo? Nos acerca a algo y lo hace de manera más concisa, más breve. Les voy a poner un ejemplo, ¿listo? Vean, tengo aquí, es un ejemplo, ¿no? Voy a vender esto, voy a vender este trípode, ¿listo? Yo necesito hacer un volante o necesito hacer un folleto para repartirlo por toda la ciudad para que compren mi trípode, ¿listo? ¿Qué es lo que yo hago? Pues en mi boleto, ¿no? No digan este, en mi folleto lo que hago es colocar información muy clara y muy concisa de qué es lo que estoy vendiendo, qué es lo que estoy promocionando, ¿cierto? Cuál es la manera en cómo lo estoy promocionando y demás. Por eso tiene que ser muy conciso y tiene que ser muy claro, tiene que tener una claridad totalmente eficaz, ¿listo? La divulgación, ¿cómo lo voy a divulgar? Si lo voy a hacer a través de medios digitales, a través de mano a mano, ¿cierto? Que si yo voy pasando por casa, tome señora, tome señor, tome señora y demás, ¿listo? Muy bien, ahora, las imágenes. Las imágenes tienen que ser muy claras, vean, concisas, ¿cierto? En lo posible que sean más imágenes que texto, porque es que ustedes saben que la gente de alguna manera leen más las imágenes que leen más el texto. Entonces pues en ocasiones nosotros encontramos que o no leen nuestras cosas o no leen lo que nosotros hacemos, pues porque es muy harto tener que leer mucha cosa en un papelito tan pequeñito. Por eso es importante siempre tener en cuenta que para los folletos se utilizan imágenes, ¿no? Y obviamente pues la imagen va acorde a lo que yo estoy vendiendo, ¿no? Yo no voy a colocar en mi trípode una imagen de James Rodríguez y FIFA 17, pues porque evidentemente no tiene nada que ver con lo que estoy vendiendo, ¿no? Tienen que ser imágenes además llamativas, con colores, con cosas que a la gente impacte, ¿cierto? Esas son las características a través de la imagen, ¿no? El lenguaje tiene que ser muy sutil, no tiene que ser tan sofisticado en la manera en que tenemos que tener en cuenta que el folleto lo va a leer cualquier persona, entonces no todas las personas tienen el mismo nivel académico o el mismo nivel lingüístico que nosotros. Entonces tenemos que utilizar palabras comunes, palabras que la gente entienda primera vez que lo lea y demás. ¿Listo? La publicidad, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar allá? ¿Cómo voy a hacer para que mi folleto sea de gran auge, ¿no? El tamaño, ¿no? Pilas aquí. Un folleto jamás va a ser de un pliego, un folleto jamás va a ser de un octavo, un folleto jamás va a ser de un tamaño carta, ni mucho menos, ¿no? Un folletico pues va a ser por lo general de este tamaño, vean, ¿listo? Un folleto, véanlo aquí a comparación de este tamaño carta, ¿listo? Son pequeños, son corticos, vean, yo traje este ejemplo ahorita, aquí lo vamos a hacer, ¿listo? Más o menos vean cómo quedan. Aquí va la información en esta cara, etcétera. Listo, para que ustedes tengan en cuenta de que no tiene que ser grande, sino que tiene que ser pequeño. Y ya les voy a enseñar más adelante cómo se puede hacer, de la manera en cómo lo pueden doblar. Lo que yo les digo son solamente ejemplos, ¿no? Ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran, siempre y cuando respeten las características que se encuentran en la página 148, ¿no? Y los usos. Entonces, pueden ser informativos, pueden ser publicitarios, ¿cierto? El uso del folleto que yo le quiera dar puede ser para mostrar algo que yo quiero mostrarles, para resumir cosas, ¿no? Como les digo, pues para de alguna manera tener una información detallada antes de su exposición y demás. Para eso se utiliza el folleto. ¿Listo? Quiero que quede claro esto con respecto al folleto porque esa es la manera más fácil que nosotros vamos a entrar y la manera más fácil que nosotros vamos a tener para poder desarrollar eso que nosotros llamamos folleto. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, esto es muy práctico, no hay nada de teoría, solamente son como características básicas, pero pues no hay nada, digamos, como en concreto, como muy extenso ni nada. ¿Listo? Vamos a pasar a hacer, voy a tratar de hacer o de darles un ejemplo de cómo podrían hacer ustedes un folleto. ¿Listo? Listo, muy bien, entonces se supone que nosotros tenemos una hoja, claro. Tengan en cuenta que nosotros podemos hacer un folleto, ¿cierto? Bien sea a mano o obviamente pues también lo pueden hacer por computador, ¿no? Ya ahorita cuando terminen de hacer esto les digo por dónde o por qué parte lo pueden hacer por computador, ¿listo? Ahora bien, se supone entonces, si vamos a mirar la página 149, que existen unos tipos de folleto, ¿listo? ¿Cuáles son esos tipos de folleto? Existe un tipo de folleto que se llama díptico, ¿listo? Que dice, el papel se pliega en dos cuerpos, ¿listo? Quiere decir que es como este, que de alguna manera queda como si fueran
dos hojas, ¿cierto? Vean, dos hojas, hoja número 1, hoja número 2, y que en este caso tenemos 4 páginas, 1, 2, 3 y 4, ¿listo? Este se llama un folleto díptico, en la manera en cómo nosotros lo organicemos, ¿no? Lo estamos organizando de la manera de solamente dos, ¿no? Dip significa dos. Y existe entonces el otro, que es el más común, que se llama el tríptico, ¿cierto? Y dice: el papel es plegado hasta formar 3 cuerpos, quiere decir 6 páginas. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos doblar aquí, ¿cierto? Muy bien. Y luego después doblamos por el otro lado. Bueno, la cosa es que les quede derecho a ustedes, ¿no? Porque a su profesor tiene un pulso de maraquero terrible. ¿Listo? Esto es un ejemplo entonces de tríptico, vea. Una página, 2 páginas, 3 páginas. ¿Listo? 1, 2, 3. Quiere decir que se nos convierte en 6 páginas. Página 1, página 2, página 3, página 4, por detrás, página 5, página 6 y página 7. ¿Listo? ¿Cómo puedo hacer yo esto entonces? Si ustedes se dan cuenta, aquí en el folleto yo puedo empezar a hablar de algo, ¿no? Entonces digamos, vamos a hablar de campo semántico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? En campo semántico puedo colocar un dibujito sobre el cerebro, yo qué sé, en donde tengamos las relaciones, aquí realizado por Mario, etcétera, ¿no? Luego después aquí en esto yo pongo qué es el campo semántico, ¿no? Algo así loco, pongo una imagen y digo la información del campo semántico, ¿no? Después aquí pongo cuáles son los hiperónimos, ¿se acuerdan? Hiperónimos, bueno, ahí, ¿listo? Entonces explico qué son los hiperónimos, doy un ejemplo de los hiperónimos, que este es el hiperónimo, ¿cierto? Y pongo una imagen. Ahora aquí pongo que cuáles son los hipónimos y demás, ¿listo? Esto es un folleto, entonces cuando yo leo que voy a hablar sobre el campo semántico, hay una imagen que me relaciona a esto, voy a decir qué es, voy a decir las características, ¿cierto? Y luego después por atrás, cuando yo lo estoy haciendo, me voy por atrás, bueno, aquí lo mismo en hipónimo, entonces hacemos un ejemplo de hipónimos, que este es el hipónimo 1, este es el hipónimo 2, este es el hipónimo 3, una imagen y la información. En la parte de atrás entonces pongo ejemplos, ¿cierto? Y por último pongo una actividad. Esto es un ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo de la manera en cómo yo lo estoy haciendo. Y espero pues que de alguna manera ustedes lo logren captar, ¿no? Entonces en este ejemplo yo pongo aquí... Bueno, creo que me di cuenta que me estaba quedando sin luz. Pero bueno, retomemos. Entonces, en la primera parte yo puse el tema principal, puse un título, puse una imagen y puse por quién está realizado el folleto, ¿no? Entonces en la primera página encuentro qué es el campo semántico, pongo una imagen, describo algo del campo semántico, ¿no? Luego después qué son los hiperónimos, qué son, doy un ejemplo y pongo una imagen. Luego después digo qué son los hipónimos, doy un ejemplo, pongo una imagen. En la parte de atrás, si ven que el folleto tiene una secuencialidad, cuando yo lo abro, yo lo voy diciendo, vean tan chévere, pongo un ejemplo y pongo una actividad. Ya en la última parte, vean como ustedes se dan cuenta, ya quedó las 6 partes, las 6 caras del folleto completas. ¿Listo? Entonces, esta es la manera manual de hacer los folletos. Esta es la manera, digamos, no sé, como de pronto más práctica de hacerlo, pues porque si ustedes se dan cuenta necesitan un papel, necesitan, digamos, la información. Ustedes pueden hacer los dibujos, los pueden recortar, los pueden hacer de manera como ustedes quieran, pero pues siempre y cuando lo hagan, ¿no? Acuérdense que esto es tríptico, ¿no? Véanlo, 3, 1, 2, 3, y esto es díptico, un folleto de 2, una página, 2 páginas, ¿listo? Pueden hacer el folleto que ustedes quieran y lo voy diciendo esto porque pues en la clase de Zoom les voy a decir qué es lo que ustedes tienen que hacer con este folleto, ¿listo? Entonces vamos a pasar ahora a la explicación o a decirles entonces lo último para ya terminar con el video, ¿listo?
Listo, entonces, ya para terminar, lo que acabamos de ver entonces es la manera prácticamente manual de hacerlo, ¿cierto? Ahora vamos a entrar a la parte, digamos, como ofimática, la parte ya de la tecnología. Existe una aplicación que si usted tiene Word, que si usted tiene Excel, si usted tiene PowerPoint, obligatoriamente va a tener, y dentro de estas va a tener una que se llama Publisher, ¿listo? Yo sé que de pronto muchos ya la conocen, otros no la conocen. Les recomiendo que la vayan buscando. En el buscador de Windows de su computador pongan la palabra Publisher, así como está, con S. ¿Listo? Ahí les aparece el programa de Publisher. Busquen uno que dice folletos, ¿cierto? En donde dicen mis proyectos o nuevo. Hay una manera que se llama folletos. Ahí le aparece toda la información de usted cómo puede hacer un folleto. Les aparecen unas cuadrículas para usted hacer el folleto. ¿Qué va a decir aquí? ¿Cuál es la imagen que va a insertar? ¿No? Obviamente pues esto como es una herramienta a través del computador pues va a ser un poco más fácil, ¿no? Porque usted tendrá que digitar, va a tener que poner las imágenes y demás. ¿Listo? Eso es todo lo referido al folleto. Espero que haya quedado claro, espero que tengan en su cabecita más o menos cómo hacerlo, porque lo vamos a materializar el día jueves. ¿Listo? Cuídense muchísimo, no les voy a dejar actividad, nos vemos más bien en la clase de Zoom. Bueno, que tengan un muy buen día, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos entonces la siguiente semana. Bueno, juiciosos, chao, nos vemos.